Revisemos algunos elementos de la elipse. La elipse es una figura geométrica en la cual tenemos un punto P que se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. En nuestra figura tenemos un punto F y un punto F', que son los focos, cuya posición no cambia. Y tenemos un punto P, que puede estar dibujado en cualquier lugar. Tenemos entonces la distancia PF y la distancia PF'. Si sumamos estas dos distancias, el valor es constante, y en este caso se define como 2A. También podemos decir que 2A es la distancia o longitud del eje mayor. En este caso, el eje mayor es un segmento que atraviesa la elipse por los focos. Otro elemento que tenemos es el eje menor. En este caso, el eje menor es un segmento que atraviesa al eje mayor justo por la mitad y forma ángulos de 90 grados. En la figura derecha podemos observar más elementos. Podemos observar 4 vértices. El primero es V, el segundo V' en el eje mayor, en el eje menor B, B'. Sobre el eje mayor tenemos el foco F y el foco F', y en el centro de la elipse, C mayúscula. Otras medidas importantes son la distancia de B a F, conocida como A, la distancia de B a C, conocida como B, y la distancia de C a F, conocida como C. Con esas tres distancias o longitudes, podemos crear un triángulo rectángulo en el cual es válido el teorema de Pitágoras. De aquí podemos deducir que si queremos conocer el valor de A, simplemente tendríamos que desarrollar esta operación. Si queremos conocer el valor de B, simplemente tendríamos que realizar esta operación. Y si queremos conocer C, realizaríamos esta operación. Además, nuestros vértices, de acuerdo a las medidas ya dadas, tendrán las siguientes coordenadas. V tendrá coordenadas A, 0, V' tendrá coordenadas menos A, 0, vértice B tendrá coordenadas 0, B, V', B' tendrá coordenadas 0, menos B, el centro tendrá coordenadas 0, 0, F' tendrá coordenadas menos C, 0, F tendrá coordenadas C, 0. Otros elementos que podemos encontrar aparte del eje mayor y del eje menor son la excentricidad. E, la cual es la razón entre C partido por A. Este número nos indica qué tan redonda es nuestra elipse. Por otro lado, tenemos el lado recto, LR, también conocido como ancho focal. En este caso, el lado recto o ancho focal es la longitud del segmento perpendicular al eje mayor y que pasa por cualquiera de nuestros focos. Entonces, estas líneas que he pintado con color azul representan al lado recto o ancho focal, y que nos pueden servir como referencia para hacer la gráfica de la elipse. A continuación vamos a resolver un problema muy sencillo. Determina los elementos de una elipse que debe dibujarse en un rectángulo de 26 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. Dicha elipse se trazará por el método del jardinero. ¿Cuál debe ser la longitud de la cuerda a utilizar? ¿Dónde deben colocarse las tachuelas o clavos que servirán como focos? Para resolver este ejercicio, hemos dibujado, del lado derecho, un pequeño rectángulo, cuya longitud, como se ha mencionado antes, es de 26 centímetros. El ancho es de 20 centímetros
con estos elementos y trazando dentro del rectángulo dos líneas perpendiculares entre sí, simulando ejes coordenados, podemos encontrar todos los elementos de manera muy sencilla. En el centro se encontrará C, a la derecha se encontrará vértice V, a la izquierda encontraremos vértice V', hacia arriba vértice B, hacia abajo el vértice V', a la izquierda el foco F' y a la derecha el foco F. Los elementos, de acuerdo a las medidas, serán coordenadas de los vértices 13,0 y menos 13,0. Si sumamos 13 unidades hacia la izquierda del centro y 13 unidades hacia la derecha del centro, obtendremos los 26 centímetros, que tiene la longitud de nuestro rectángulo. El vértice B tendrá coordenadas 0,10 y el vértice B', 0,-10. Nuevamente, si sumamos las 10 unidades hacia arriba del centro con las 10 unidades hacia abajo del centro, obtendremos los 20 centímetros del ancho de nuestro rectángulo. Para encontrar las coordenadas de F, simplemente utilizaremos una de las fórmulas de la relación pitagórica. C es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Para nuestro ejercicio, las medidas son 13 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Simplificando esta expresión, nos da exactamente un valor de raíz de 69 y correspondería obtener con la calculadora el decimal correspondiente. Entonces el foco F' tiene coordenadas menos raíz de 69, 0, y F tendrá coordenadas raíz de 69, 0. Hasta este momento hemos obtenido exitosamente las coordenadas de los focos y los vértices, la longitud del eje mayor que corresponde con el valor de A, es decir, con el largo de nuestro rectángulo, el valor del eje menor, 2B, que corresponde con el ancho de nuestro rectángulo. Podemos calcular también la excentricidad, tomando el valor de C, que es raíz de 69, y lo dividimos por el valor de A, que es 13. Podemos con la calculadora obtener el decimal correspondiente. Luego podemos calcular el lado recto con la fórmula 2b al cuadrado partido por A, es decir, 2 veces 10 al cuadrado partido por 13, y que nos da un valor de 213avos. También con la calculadora podemos obtener el decimal correspondiente. Y también podemos conocer la longitud de la cuerda. Es decir, si nosotros colocamos esa cuerda amarrada al foco en F y en F', podemos trazar la elipse y esa longitud corresponde con el eje mayor. Es decir, también tiene una longitud de 2A. Es decir, para nuestro ejercicio, los 26 centímetros. También podemos calcular la ecuación ordinaria de nuestra elipse. Recordar, en la teoría, si el eje mayor es horizontal, la ecuación será x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Como conocemos el valor de a, que es 13, y el valor de b, que es 10, entonces la ecuación ordinaria de nuestra elipse será x cuadrada sobre 169 más y cuadrada sobre 100 igual a 1. Recordar que en los focos vamos a clavar las tachuelas, que nuestro hilo tendrá una longitud de 26 centímetros y eso nos permitirá trazar con el método del jardinero la elipse correspondiente. También puedes utilizar algún software de graficación y el resultado
sería el que se muestra a continuación. Y con esto hemos terminado nuestro ejercicio.